Muy buenos días, hermanos. Me da gusto que vayan preparando. Quiero hacerles mención nuevamente de que es un manual. Y alguien me preguntaba, pero ¿cómo es un manual? Bueno, vamos dando todo el libro de Esther, no, perdón, de Ruth, perdón. Dicen ahora, ¿cuál de Esther? No, de Ruth. Y tengan ustedes, yo voy a ir mencionando capítulo y versículo. Y lo que yo mencione lo puedes enriquecer con la parte cuando te doy versículos. Ahí es donde tú enriqueces y sabes que de lo que hablamos es un paralelismo y tú buscas esa parte. Si tú quieres poner de ti algo hablando del tema, hazlo. Pero lo tienes que hacer. Mandarlo. Yo creo que nosotros damos las fechas en cuanto a se termine el trimestre y el tiempo que tú tienes de entrega y me lo tengas que enviar. Bueno, espero que haya quedado claro. Ya los estaba mandando a Esther, imagínense. Perdón, seguimos con Ruth. Capítulo 2, versículo 20. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. ¿Se acuerda que teníamos algo que decíamos desde el versículo 1? Que algo. Bueno, hoy es revelado a Ruth. Las ilusiones que ahora empiezan a formarse en esa mente de Noemí también son muy humanas. A lo mejor vos podrías sacarnos definitivamente de nuestros apuros, ¿no? Quizás podría redimirte casándose contigo. Digo, es humano, se llega a pensar. Pariente cercano es la palabra hebrea Goel, cuya importancia estriba en que se relaciona con el tema de la redención. La fuerza de esta palabra viene a ser uno de los que pueden redimirnos. Noemí no está diciendo solamente que vos tienes cierto parentesco con ella, sino que él es un potencial redentor, o quizás más exactamente uno de los potenciales redentores. Noemí deja entrever que existían otros, lo cual nos prepara para el pequeño disgusto del capítulo 3, versículo 12. Así pues, el autor nos ha ido llevando, acercando a vos, indicando paulatinamente la proximidad de su parentesco con Noemí. Vos ya no es moda, pariente. Ni uno, capítulo 2, versículo 1, ni uno de los Mispashab, familia de Elimelech, capítulo 2, versículo 3. Ni siquiera un Garob, pariente, capítulo 2, versículo 20, sino Goel, pariente redentor. Es el momento oportuno de hablar del tema de la redención en Ruth y Noemí. Hay dos áreas en las que Noemí necesita redención. Primero, la de la propiedad. Y segundo lugar, como aquí, la de las mismas viudas. Por supuesto, estas mismas áreas involucran otras cuestiones, como por ejemplo la restauración del nombre y del linaje de Elimelech. Pero sin duda son las dos áreas fundamentales. Detrás de ambas había una serie de leyes y costumbres que determinaban esa naturaleza de redención. En cuanto a la redención de propiedades, las leyes que la controlaban se encuentran en el capítulo 25 de Levítico, especialmente el versículo 23. La tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía. El versículo 10, consagraréis al 50º año y proclamaréis libertad por toda la tierra para sus habitantes. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia. Los versículos 15 y 16, conforme el número de años después del jubileo,
comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Y el versículo 25, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano, Goel, vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. A ver, quiero en esta parte para que no se le olvide. Capítulo 25 de Levítico, especialmente empecé en el versículo 23. Bien. Es algo imposible saber hasta qué punto, en medio de una anarquía moral de ciertos momentos del tiempo de los jueces, se cumplen a rajatabla esas leyes. Pero lo que más importa es que los personajes de esta historia deben y son verdaderamente piadosos. Y sí las habrían tomado en cuenta. En este caso con Noemí se nos va a decir más adelante que tenía una venta, una parte del terreno de Elimelec. Su pobreza y desamparo no permitían que pudiera cultivar ese terreno ella misma, y la mejor solución para ella era obtener el beneficio de la venta del terreno. Automáticamente, pues, el pariente más cercano tenía derecho y obligación de comprárselo, para que el terreno no saliera del ámbito familiar. Los hebreos consideraban que la tierra pertenecía a Dios y que ellos mismos, aun siendo los herederos de Dios, no eran tanto los propietarios como unos mayordomos a quienes Dios había encomendado su cuidado y explotación. La tierra había sido distribuida entre las diferentes familias de Israel, bajo la supervisión divina. Los judíos comprendían que no había manera de adquirir definitivamente los terrenos de otra familia, ni de perder definitivamente los suyos propios, a no ser que desaparecieran todos los miembros de la familia. De ahí la importancia de asegurar la continuidad del linaje familiar. Esto es con el fin de reforzar la vinculación de la tierra a sus familias de origen. Se habían elaborado las leyes del jubileo, mediante las cuales la tierra revertía a la familia original cada 50 años. Naturalmente, que la tierra era una herencia de Dios. Ninguna familia se deshacía de sus terrenos, aunque fuera provisionalmente, salvo en circunstancias de una absoluta necesidad. Y estas consideraciones influían muchísimo en la venta de terrenos, puesto que el comprador no adquiría permanentemente la propiedad, sino solo el derecho de cultivarlo durante un máximo de 50 años. En realidad, lo que se vendía, según el criterio occidental, no era tanto el campo como el alquiler de la tierra y la cosecha que ésta diera durante los años hasta el jubileo. En adición, como hemos visto, existe una ley por la cual, si una familia se veía la necesidad de vender un terreno por pobreza, el pariente más cercano tenía la obligación de volver a comprarlo, redimirlo, si estaba en su poder hacerlo. La segunda área, la redención de viudas. La norma que la regía se llama ley de liberato, de la cual ya habíamos hecho mención. De hecho, el Antiguo Testamento solo emplea la palabra redención, en el caso de las viudas en el libro de Ruth, pero el concepto de redención, la intervención del pariente más cercano para amparar a esa viuda y levantar descendencia al difunto, está firmemente establecido en Génesis 38 y Deuteronomio 25. Te estoy dando el capítulo. Génesis 38 y Deuteronomio 25. Pero vamos a añadir algo. Aunque sus implicaciones no las veremos hasta llegar a la conversación entre vos y el pariente más cercano en el capítulo 4, es la relación que aparentemente existía en tiempos de Ruth entre la redención de propiedades y la ley del liberato. En el Pentateuco,
las leyes en torno a la redención de tierras y la redención de viudas aparentemente no tenía que ver entre sí. Incluso se encuentra en distintos libros, pero con el paso del tiempo es muy claro que la ley del liberato empezó a tener implicaciones directas en la aplicación de la redención de propiedades, hasta el punto de que, según nuestro capítulo 4, la redención del campo de Noemí depende del matrimonio con Ruth. Mientras que en Deuteronomio, la ley señala una obligación moral sobre el hermano o pariente del difunto en cuanto a la viuda, pero no dice nada acerca de la redención de su propiedad. Y mientras que en Levítico la ley regula la redención de la propiedad sin hacer referencia a las viudas, en cambio en Ruth el pariente más cercano no puede obtener las tierras sin asumir la obligación de casarse con la viuda. Por eso la obtención del terreno no representaría ningún beneficio para el pariente mismo, sino una herencia a ser guardada para los posibles herederos del difunto. Es esta vinculación de las dos partes de la redención lo que no interesa al anónimo, pariente cercano del capítulo 4. En cambio, vos no solo comprende esas implicaciones económicas, sino desea redimir tanto la tierra como a esas mujeres en cuestión. La esperanza que empieza a despertarse en Noemí, según este versículo, es precisamente que vos lleve a cabo una redención que incluya tanto el matrimonio con Ruth, con el fin de levantar descendencia de Elimelech, como la compra de los terrenos, como herencia para esa descendencia. Esa esperanza incluye, por supuesto, el deseo de que Ruth y ella encuentren una solución para su pobreza, pero también va más allá de una necesidad material inmediata a la restauración del nombre, el linaje y la herencia de su marido. Vamos a notar de este versículo la frase el hombre o aquel varón. Esta es una manera frecuente en que el texto se refiere a vos, y lo puedes tú checar en el capítulo 2, 19 al 20 de Ruth, capítulo 3, versículo 3, capítulo 4, versículo 8, 16 y 18. Lo vuelvo a repetir. Lo puedes verificar en el capítulo 2, versículo 19 al 20, capítulo 3, versículo 3, capítulo 4, versículo 8, 16 y 18, versículo. El varón. Hay otro pariente más cercano a ellas, pero según las exigencias literarias del texto, vos es el único que puede redimirlas. Él es el varón, exeomo. Entonces Ruth, la moabita, dijo. Además, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Capítulo 2, versículo 21. De nuevo el autor llama a Ruth la moabita. Quizás la intención sea la de recalcar el carácter especial de la misericordia de vos, ya que se muestra hacia una extranjera. Nos anticipa otras escenas en las que unos extranjeros aceptaron con asombro esa misericordia mostrada hacia ellos por aquel que era mayor que vos. Mateo 8, versículo 8, este es un ejemplo, por ejemplo, aunque lo haya redundado. Mateo 15, versículo 27 al 28. ¿Sí? Bueno. En confirmación de las posibles esperanzas que Noemí vislumbra, hay unas palabras de Ruth que garantiza una continuidad a la bondad de vos y su interés por Ruth. Su generosidad no ha sido solo cosa de un día, sino que extiende un futuro inmediato. En estas condiciones Ruth tiene prácticamente garantizado la provisión de comida para ella y Noemí hasta las cosechas del año siguiente. Hay traducciones que tienen a bien poner en boca de vos las palabras debes estar cerca de mis criadas, pero como indica nuestra versión, el sustantivo en hebreo es claramente masculino, criados, y nos remite a las palabras de vos en el versículo 9.
donde vemos que Ruth habrá tenido trato con los segadores de ambos sexos. De hecho, las palabras de voz en hebreo son más enfáticas que las de nuestra traducción. Júntate con los criados que son míos hasta que hayan acabado toda la siega que es mía. Capítulo 2, versículo 22. Y Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hijo mía, que salgas con sus criadas. Entonces, no sorprende que Noemí anime a Ruth a seguir el consejo de Boaz. No te vayas de los campos, porque es obvio que está interesado por ti. Y si vas a otro sitio, él lo podría tomar mal, o sea, como considera desagradecida o una descortesía. Pero a la vez ella matiza que si bien Boaz ha dicho que vaya con sus criados, Ruth hará bien en quedarse al lado de sus criadas. Cuando ella repite la frase hija mía, Boaz se ha dirigido a Ruth en los mismos términos en el capítulo 2, versículo 8. El autor sugiere que existe una misma mentalidad, una manera de actuar en Boaz y en Noemí. Son muy similares en sus virtudes, en sus relaciones sociales y en la espiritualidad. Capítulo 2, versículo 22. No sea que en otro campo te maltraten. Hay una divergencia en la interpretación de esta frase que reza literalmente: no sea que caigan sobre ti. Algunas versiones sobreentienden que Boaz y otros podrían sentirse dolidos si después de su invitación Ruth se marcha a otro campo. Pero parece preferible traducirlo como nuestra versión: no sea que te molesten en otro campo. Esto indica que Noemí comparte el mismo temor que Boaz y la avisa de que la protección de Boaz le ha brindado no puede hacerse extensiva a otros campos ni será ofrecida por otros amos. Capítulo 2, versículo 23. Y ella se quedó cerca de las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Qué hermoso es obedecer, ¿verdad? Aunque no nos gusta mucho. Obedecer. Y muchas veces cuando tú obedeces, a ver, yo entiendo que fuera de la Biblia tú no puedes obedecer. Y a veces pareciera que lo hacemos más seguido que lo que Dios nos dice. Sí, cuando Dios nos habla o nos dice con cuidados de alguien, ¿por qué tenemos que cuestionar? Es algo hermoso, ¿no? Ruth obedeció lo que le dijo su suegra. Y qué hermosa es la obediencia. Porque la obediencia te trae bendición. Aunque a veces, lamentablemente, nos equivocamos mucho. Pero hay que tenerlo bien presente. Es bueno, de verdad, obedecer. Y ella se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Siguiendo ese consejo, Ruth, tanto porque Noemí es la que conoce las costumbres del país, como porque ella es la cabeza de la familia y debe ser obedecida. Es una anciana, es más grande. Trabaja en los campos de Boaz durante todo el periodo de las cosechas, desde abril hasta junio. Al final del capítulo 1, vimos que el autor emplea una frase al comienzo de la siega de la cebada, que nos coloca en el umbral de la acción del capítulo 2. Aquí hace lo mismo. Al cerrar la escena con una referencia al final de la siega del trigo, nos anticipa la época de la trilla, que será el trasfondo del capítulo 3. Capítulo 2, versículo 23. Y vivía con su suegra. La fuerza de la frase parece ser: luego, entre paréntesis, al acabar la cosecha, se quedó, entre paréntesis, en casa con su suegra. Y no, luego se volvió con su suegra, como si hubiese vivido fuera de casa durante la cosecha.
Nuevamente las viudas se encuentran solas en casa, no hay más trabajo, porque la trilla era labor de hombres. Pero están en casa con esta notable diferencia. La generosidad de Boaz ha alejado el peligro del hambre. Muy bien. Bueno, quiero tratar de darte el resumen de esta segunda escena del capítulo 2, versículo 1 a 23. Como capítulo, como en la sección anterior, el autor ha empleado ciertas técnicas literarias a fin de que se refuerce la unidad de la escena. Aunque esto transcurre principalmente en el campo de Boaz, comienza y termina en casa de Noemí, con conversaciones entre Noemí y Ruth que sirven para enmarcar, resumir y redondear toda la acción. Por cierto, lo mismo va a ocurrir en el capítulo 23, en el capítulo 3, perdón. Además, el autor emplea su artificio habitual de crear sutiles vinculaciones entre diferentes partes del texto, por medio de ese uso del vocabulario. Y así también vamos a reforzar esto. El capítulo está sembrado de principio a fin con palabras relacionadas con la cosecha: campos, segadores, gavillas, etc. A lo largo del capítulo se nos recuerda también que Ruth es moabita, extranjera, que trabaja en los campos de Israel. Ya hemos también mencionado el grupo de vocablos hebreos, que todos empiezan con un prefijo que indica joven. El joven criado, la joven moabita, los jóvenes, las jóvenes. Y contribuyen otro leitmotiv más que da cohesión al capítulo. Especialmente significativo es que el capítulo comience con el deseo de Ruth de espigar y concluya con el resumen de su labor espigadora. Otra cosa que se reserva para el comienzo y el fin del capítulo es la cuestión del parentesco de Noemí y Boaz. Entonces, el versículo 1, el autor nos anticipa que Boaz es de la familia de Elimelech. En el 20 aprendemos que pertenece al círculo de posible redentor. Otra vinculación verbal, por ejemplo, hemos visto que las dos palabras asociadas, reconozcas y extranjera, encuentran eco en las palabras de Noemí en el versículo 19. Bendito sea aquel que te ha reconocido. Todas contribuyen a dar un sentido de unidad al capítulo y subrayar temas principales. Todo esto se centra en los deberes, en las fidelidades, en los compromisos inherentes a la fe. Y por otro, en la fidelidad y providencia de Dios. Esa decisión tomada en el camino entre Belén y Moab trae consecuencias. De inmediato estas consisten en un trabajo arduo e ingrato hasta el fin de la cosecha. Pero la fidelidad de Ruth se verá compensada por la gran generosidad de Boaz. Y más allá de ella, como Boaz mismo lo explica y como ya hemos hablado, por el cuidado providencial del mismo Dios. En cuanto a como la superficie de la narración, el libro de Ruth es una historia sencilla de situaciones humanas corrientes. La vida es así. A muy pocos de sus siervos les pide Dios que sean personas destacadas en la historia de su pueblo. Pero a todos nos pide que reflejemos su justicia, su fidelidad en el trato diario. Y eso tiene que ser algo que tú vives como creyente. Mira, el Dios de la creación, el Dios que no admite consejo de nadie, el Dios que tiene sabiduría, ese Dios tan grande nunca te va a dejar. Y todo lo que quiere de ti, Él quiere
y algo bueno para tu vida. Él siempre, Él te ama. Y tenemos que ser congruentes. Cuando se empezó a dar esto de la fundación, joven, tú que estás ahí, y yo les pedí, si hay alumnos que puedas participar en esto, háganlo. Podemos hacer mucho con poco, porque es poco lo que damos. Pero tú puedes hacer cosas que verdaderamente valen la pena. No ser el clásico altruista nada más, no. Pobres, dijo Jesús que iba a haber muchos. Siempre iba a haber. Pero yo te invito, de verdad, a que te unas a esa parte de dar. Es mejor dar que recibir. Y hay mucha necesidad en mucha gente. En mucha. En los niños. Alguna hermana me dijo un día, ¿sabe? Esto me gusta mucho hacerlo porque yo pasé muchas hambres. Y le dije, ¿sabes? Hoy, pues gracias a Dios, ha puesto un corazón bondadoso a ti. Y hoy te das cuenta que pues la gente necesita. Lo entiendes más. Y sí, hay mucha gente que necesita. Y podemos hacerlo. Si Dios ha puesto esa fundación y lo ha permitido, deberíamos aprovecharlo para hacerlo. Tenemos la esperanza de que Él ha dicho que algún día se tendrá casa para niños de la calle, no sé cómo. Y en esa esperanza de poder darles escuela, vestido, comida, cosas materiales, darles lo mejor, el Evangelio. Ese es el gran propósito. Y de Él, y para Él son todas las cosas. Tanto Ruth como vos son ejemplares. En Ruth tenemos una ilustración del sentido del deber, de la responsabilidad, de la lealtad, del esfuerzo en el trabajo, del compromiso que adquiere, de la delicadeza, de la cortesía, de la humildad. En vos se manifiesta la magnanimidad, la bondad, el deseo de consolar y edificar. En ambos el sentido de responsabilidad va más allá de lo que las obligaciones sociales exigen. Ruth se humilla para trabajar cuando podría haberse quedado atrás en Moab, ¿no? Pues ya está toda su familia, todo lo que ella conoce. Cuando en principio era Noemí quien debía proveer para Ruth. Capítulo 3, versículo 1. Vos se mostrará muy generoso en lo que la ley del liberato todavía demandaba. Es que a veces nosotros como cristianos, digo, en estos miembros, en esta carne, a veces no damos ni siquiera una segunda milla más. Pero algunos lo hacen porque lo tienen que hacer. Pero hay quienes no lo dan con gozo, con ganas, con deseos de servirle a Dios, con ese anhelo en el corazón. Pero bueno, Ruth se manifiesta en este capítulo como una compañera diligente para Noemí, disciplinada en el trabajo, discreta en las relaciones sociales, obediente, humilde, y la evaluación de ella misma y constante es la preocupación por Noemí. No solo le lleva los frutos de su labor, sino también lo que le ha sobrado de la comida. Quiere más para ella. Vos se caracteriza por pequeños actos de consideración. Las instrucciones de los segadores, las espigas dejadas a propósito, la invitación a comer, las palabras que consuelan,
y estos mostrados hacia una mujer extranjera que no podía aducir nexos legales vinculantes para exigir tal bondad. La existencia de este capítulo demuestra hasta qué punto la excelencia y el desinterés en las relaciones humanas cotidianas son de importancia para Dios. El concepto de Gesed, ha de manifestarse en lo que dicen que son hijos de Dios, porque Dios es un Dios de Gesed. No debemos olvidar, pues, que Dios es el testigo invisible de estas acciones y la fuente de todo Gesed. En última instancia, Él es el guardador de las dos viudas. No entra abiertamente en el escenario de este capítulo, pero su presencia en el trasfondo se nota. Se percibe en el aconteció del versículo 3 y el he aquí del versículo 4. Esta acción de capítulo no es un asunto al azar. Los hebreos no creían que el azar gobernara la vida humana. Ruth se dirige al campo de Boaz porque el Señor dirige sus pasos y Boaz llega al campo a la hora provista por Dios. Mira, que te quede muy claro, hijo o hija. No hay casualidades en Dios. Y a veces te va a llevar a lugares que tú crees que son pesados, que no es para ti. A lo mejor vienes caminando, vienes creciendo y dices, no, pues a mí que me la den de gerente o de director, si se puede. Digo, como mínimo, ¿no? Pero muchas veces ese Dios tan grande te va a meter en lugares que Él se va a ver la mano, la manifestación de Dios. Hablo en todo lo que hagas, si eres obediente. Un tiempo de trato en la vida de mi esposo mía y orando a Dios. Apenas no tenemos mucho tiempo de cristianos. Lo que sí te puedo decir es que los dos empezamos a devorarnos la Biblia como si fuera un libro, y poco a poco después fuimos entendiendo comentarios, cosas que Dios nos fue llevando. Pero al principio me dijo mi esposo, la que va a salir a trabajar eres tú. Le dije, ¿cómo? Pero tú tienes el título, tú ya has sido director es más fácil que tú consigas trabajo. Y no porque no quiera trabajar, pero es que dice, no, vas a salir tú. Y el negocio que ahorita en el trato Dios nos lleva sin saber, nunca hemos sido químicos, y de ser una parte como sucursal de vender productos químicos, fue aprendiendo Josué. Se trajo a una persona que quería trabajar con él, empezaron a hacer sus fórmulas y empezó a trabajar en la casa con mis hijos. Se pretendía que yo trabajara medio tiempo. Mis hijos ya estaban grandes. Isel, creo, estaba en secundaria y Ricardo en preparatoria. Las escuelas, eso siempre me sorprendía, ese Dios tan grande, en todo el trato de escasez, en que juntábamos monedas para irnos a la iglesia. Créemelo, monedas. O nos íbamos en pasaje, o nos regresábamos caminando si se nos antojaba algo. Y fue un tiempo muy, muy hermoso con él. Vimos su ternura, su amor, lo que estaba transformando a nuestras propias vidas, yo sé que nos sorprendemos. Y luego me dice, ya vi el periódico y vas a ir aquí. Y le digo, ay, Dios mío, qué rápido le dices a él. Le dije, pero Josué, es un hotel, era un hotel ahí famoso en Reforma. Y habían
yo creo, como 200, no sé, muchas personas. Era un salón enorme, enorme de gente. Y que van diciendo, solo necesitamos 6. Y yo dije, ay, qué bueno, ya me salvé. Aquí no me voy a quedar. Y recuerdo que empezaron a hacer una serie de exámenes, de cosas. Y dije, ay, qué bueno. Aquí en un hotel necesitan hablar inglés. No sé hablarlo. Ya me salvé. Ya no voy a trabajar aquí. Pues quiero decirte que me quedé entre los 6. Y dije, pero ya sé qué le voy a decir. No puedo trabajar en la tarde, solo en la mañana. Así es que, pues entendería que me dijeras que no. Porque nomás quieres uno en la mañana y quieres los otros 5 en la tarde. Le digo, entonces entiendo que hay más oportunidad para otros. Eran personas que estaban preparadas, que tenían un título, que venían de muchas escuelas famosas, de todas las que te imagines, universidades. Bueno, me quedé. Y me quedé en la mañana. Y vino una parte de enseñanza que fue muy preciosa a mi vida, como mujer. Porque mientras la gente me decía, es que no deberías de trabajar, el que le digo, pero sí está trabajando. Solo hicimos algo que Dios, para que me entiendas, yo quiero tener un corazón obediente a mi marido, ser su ayuda idónea en este momento de lo que está pasando. Y yo sé que Dios me está sacando de la casa porque el trato en esa casa era de Él con mis hijos. Y fue un tiempo que yo le doy gloria a Dios por entender de verdad la obediencia. No es fácil, no es fácil. Es más, hasta en la fe creer. No me fue fácil. Estaba como Gedeón, a ver por afuera, a ver por dentro del trapito. Así estaba. Y Dios me fue enseñando una semana que ahí lo que te sobrevivías, o sea, lo que podías hacer es las comisiones. El sueldo no valía la pena. No lo valía. Y las comisiones tenían altos niveles. Es decir, si tú no hacías tanto y te faltaba una venta, no te pagaban. Y te hablo de algo alto. Tuve que mostrar muchas cosas porque yo era marketing y hablaba. Todos se sorprendían. No podía salirme del script. La gente, si me preguntaba, contestaba lo que era. Y Dios me empezó a mostrar una gracia muy hermosa, muy hermosa. Por eso sé que nada sucede por casualidad. La cuestión está en el corazón, en la comunión con tu Dios cuando te manda a un lugar y lo tienes que hacer con obediencia. A veces hay cosas que no las vas a entender, ni las vas a comprender. Es más, yo he dado un testimonio. Yo hablé con un embajador, no te voy a decir de qué embajada, me lo pasaron. Él solo contestó, hola. Hablé todo y le vendí una membresía. Él me pasó a una persona, me dice, ¿me da la dirección, por favor? Y le digo, es el hotel tal, tal, tal. Yo dije, ay, que me lo iba a pagar en cheque. Y dije, no. Y me seguí en otras ventas. Llegó al otro día un chofer, preguntó por mí y le di el paquete. Y me dijo, señorita, ¿qué compró el embajador? Le digo, una membresía para hoteles. Le expliqué todo. Es que él no habla español. ¿Habla usted inglés? Le dije, no. Ah, está bien. Y se fue. Mi jefe se sorprendió. Dijo, ¿cómo le vendiste si no hablaba español? Le digo, pues no sé cómo es que cuando terminé
él me pasa a una persona para que le dé la dirección. O sea, sí supo lo que ella había terminado de decir. Pero de esas cosas, cuando hay obediencia, mira, los impíos ven a ese Dios tan grande. De ver, lo ven. Yo he visto esa parte tan hermosa de tu Dios. Recuerdo, ya te lo vuelvo a repetir, Deuteronomio 28, si tú me obedecieres, te daré, te pondré la arteza, todo lo que dice. Pero si no, cuando vi ese pero si no, ay no, dije no. No, Señor, la verdad, con esto es suficiente. Sí quiero entender. Por eso, qué hermosa es la salvación. Y ese corazón de Ruth para hacer lo que hace. Y de voz para mostrar a su Dios. En nuestro testimonio. Y hoy te digo, así como Dios dio los pasos de Ruth a ese lugar, y vos llega a la hora prevista por Dios. Dios tiene el control de todo, ni más ni menos. Ya vemos que la presencia de Dios la vamos a notar en las salutaciones de voz y de los segadores. Ellos nombran a Yahvé porque dan por sentado que la única fuente de bien en la vida humana, la única, créemelo, es Dios. Estas dos grandes bendiciones de este capítulo, donde Yahvé es percibido como aquel que dirige las cosas para bien del justo y para castigo del mal, como aquel que da refugio al desamparado y como aquel que recompensa la benevolencia humana. Aquí tenemos la clave para entender la acción del capítulo y del libro. El Geset humano procede del Geset divino, pero a su vez conduce a él, no de una manera mecánica o automática, porque entonces no harían falta las palabras de bendición, sino porque la fe entiende que tarde o temprano una vida justa conocerá la bendición del Señor. Así de real es. El capítulo 2 es un capítulo de trabajo. Empieza hablando de la disposición de Ruth a trabajar. ¿Te acuerdas que te dije que en el testimonio que te daba, empecé a ir la mitad de tiempo a trabajar? Yo salía como 2, 3 de la tarde. Y hubo un tiempo en que me dijo mi esposo, hoy va a ser completo y te tienes que cuidar. Pero el Señor ya me dijo que Él te va a cuidar. Era atravesar todo Zona Rosa para llegar a Insurgentes, sola. Y son tiempos que tú sientes esa parte. Sus promesas son reales. Él nos guarda, Él nos cuida. Y tuve que trabajar tiempo completo, de 9 a 9 de la noche. Y fue algo, créemelo, que yo vi la bendición de Dios porque creo que en esa parte lo entendí muy claro. Ni siquiera sabía cuánto ganaba. El pastor traía la tarjeta. Él administraba esa parte. Solo sabía que tenía una meta y que había que llegar. Porque Ricardo ya iba a entrar a universidad. Itzel había, lo que sabemos, ¿no? La provisión. Pero todo llegaba de la mano de Dios. Empieza el capítulo 2 hablando de esa disposición de Ruth a trabajar, aunque es un empleo humillante como el de espigar. Que ella trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Y desde el comienzo hay tiempos así, hermano.
hay tiempos de mucho trabajo, de mucho. Y jamás, jamás hay que ser desagradecidos. Son tiempos, así lo dice la Escritura, tiempo de llorar, tiempo de trabajar. Hay muchas partes en las que tenemos que estar bien entendidos. A veces hay tiempos de mucho trabajo, que casi tus fuerzas dices, wow. Ella tiene plena responsabilidad, dedicación sin descanso y no se rinde hasta que el trabajo no se acaba. Nunca dijo, ay, ya no tengo ganas de ir, ay, ya me cansé, ay, me duele el juanete. No. Es un trabajo aliviado por la presencia, el ánimo, la ayuda y, en una palabra, la gracia del Señor del campo. Vos invita a Ruth a que se quede en sus campos, proporciona descanso, refresco, le brinda protección, bueno, no refresco de refresco, sino frescura en lo que ella está ahí, la verdad, es una protección, es una ayuda, la anima con sus palabras, como a través de sus siervos, y todo esto como consecuencia de ese compromiso. Bueno, si planteáramos esta pregunta, ¿cómo suplirá Dios las necesidades de estas dos mujeres tan desamparadas al final del capítulo? La respuesta es doble, y la fascinación del capítulo 2 y una de sus lecciones espirituales más importantes estribará en la relación entre las dos partes de la respuesta. Dios proveerá tanto por medio del duro trabajo de Ruth como por medio de la generosidad de Boaz. Si Ruth se hubiera quedado en casa sin trabajar, las dos mujeres habrían seguido con las manos vacías. Pero por otro lado, cuando Ruth vuelve a casa con su efa de grano y la comida que le ha sobrado, es principalmente a Boaz, aunque ella ni sospecha el grado de la colaboración que él hizo de lo que obtuvo. Bien. Nuestra santificación, ya por último, no se logra con brazos cruzados nada más. Nuestro Señor nos da trabajo para hacer. Y según nuestro esfuerzo, dedicación, persistencia y disciplina, será ese fruto. Pero al final del día, aun cuando en teoría sepamos que el Señor ha estado a nuestro lado para ayudarnos, ni remotamente sospechamos todo lo que debemos a su gracia. Él es quien alivia el peso del trabajo, finalmente va a ofrecer descanso a su novia, pero mientras tanto el trabajo en el campo es lo que va convirtiendo a la extranjera en una esposa digna. Dios proveyó para Ruth y su providencia le llegó principalmente a través de otro personaje, un desconocido que en la soberanía divina entra en ese escenario oportuno. Y bueno, es todo, hermanos. Les doy gracias. Deseo que Dios siga formando sus vidas. Ese Dios tan grande, maravilloso, el cual no te va a dejar. Seguir adelante. Sabemos que somos pecadores y el que diga que no peca miente. Pero tenemos de verdad esa parte de la voluntad para arrepentirte e ir a la presencia de nuestro Señor. Que Dios los bendiga y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, por el día de hoy, por aquellos que han servido también a hacer esto, Señor. Te doy gracias por su vida. Tú sabes si los conoces, multiplícales, Padre mío. Te doy gracias por los que están adentro del instituto. Tú los conoces, Padre. Háblales a su corazón y sobre todo, Señor, que sea para tu gloria y vivir para tu gloria. Gracias. Amén, Señor.